Bueno, en cuanto a la cuestión, ¿cuál es el papel de la educación dentro de la sociedad? Antes que nada, un principio básico de esto es que gracias a la educación se perdura el conocimiento que construye la sociedad de generaciones a generaciones. Por ejemplo, nuestros antepasados, los olmecas, mayas, transmitían sus conocimientos a sus hijos, es decir, el guerrero, el hijo de guerrero o de un soldado, iba a ser soldado y transmitía sus conocimientos de generaciones en generaciones. También durante la conquista, está de más decir que la educación fue un pretexto junto con la religión para, pues, conquistar a nuestros antepasados y dominarlos. Y bueno, dentro de la independencia o la revolución, la educación fue utilizada para formar el ciudadano o el mexicano que se requería en ese entonces. No hay que olvidar que veníamos de una mezcla de muchas culturas. Entonces la educación necesitaba generalizar o formar un mexicano en común. Y bueno, durante la época de Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán, eh, México necesitaba incluirse en un mundo donde la ciencia y la tecnología estaban avanzando o eran el pretexto o era el boom de esa época. Entonces por eso México necesitaba ingenieros, se empezaron a formar ciudades universitarias, tecnológicos, más que en otras épocas. Entonces fue el modo, la educación fue utilizada en México como un punto de adaptación al mundo globalizado, que es lo que se pretende actualmente. Se requiere de un mexicano que aprenda a vivir en un mundo globalizado, pero aparte no se olvide de que él pertenece a una nación y a un contexto diferente. Entonces es nuestra apuesta como docentes que los niños de ahora sepan valorar o sepan vivir en un mundo globalizado, utilizar la tecnología, eh, hablar de un segundo idioma, por ejemplo, que es uno de los retos actuales, pero sin que esta persona olvide que pertenece a una cultura y a un país en especial, y que también es responsabilidad de él transmitir esos conocimientos y esa cultura a las futuras generaciones. Precisamente o básicamente es eso. Bueno, en cuanto a la cuestión de cuáles son los aportes o los mayores aportes de la sociología y la educación, pues hay que reconocer dos cosas en especial. La sociología surgió o cobró mayor relevancia cuando cambió la mirada hacia la educación, y la educación cobró mayor relevancia o mayor formalidad cuando la sociología miró hacia la educación. Estamos hablando de que la educación es una actividad básicamente humana, desde que se transformó esas prácticas decoloniales que se generaban en los salones de clases, eh, y se apunta hacia un enfoque más centrado en la persona, en el ser humano, en el niño. La sociología ha cobrado mayor relevancia. Eh, la sociología le da el soporte a todos los saberes o descubrimientos o avances que surgen en la educación. Eh, Abarca muchos aspectos, cuestiones cuantitativas y cualitativas, que generalmente en la educación estamos muy poco acostumbrados a buscar información o tener información un poco cuantitativa. Nos vamos un poco más hacia lo cualitativo, pero lo cualitativo no tiene fuerza o no tiene ciertos fundamentos sin esas cuestiones cuantitativas. Entonces, la sociología no puede ir aparte de la educación, porque por el simple hecho de que la educación es una actividad básicamente humana. Implica esa interacción, implica analizar cambios sociales, implica actualizar la realidad, motivos, transformaciones, implica revisar cómo una nación se pretende ir a la par de las demás sin quedarse atrás. Implica también cómo la sociedad valora su educación o invierte en su educación. Básicamente, desde mi papel, es lo que yo considero
de los mayores aportes a la educación es darle soporte a todos esos conocimientos que a lo mejor se desarrollan y que no logran publicarse o no son estudiados de una forma tal cual. En sí, la mayoría de los planes y programas que utilizamos los docentes parten de estudios sociológicos. El sistema educativo en sí está formado bajo esa idea.